Un millonario árabe se casa con una mujer negra con sobrepeso en un reto, sin esperar que ella sería la única decisión de la que se arrepentiría. El candelabro de arriba brillaba como una constelación de luciérnagas doradas, proyectando un resplandor resplandeciente sobre el gran salón de baile del club más exclusivo de Dubái. Un mar de hombres con trajes a medida de Armani y mujeres con vestidos con tachuelas de diamantes reían, intercambiaban bromas y disfrutaban del mejor caviar y whisky añejo. Imran al-Haddad estaba en el centro de todo. Para Imran, noches como estas eran rutinarias. Lo tenía todo: juventud, riqueza y un nombre que imponía respeto. Sin embargo, por mucho que conquistara el mundo de los negocios, la emoción de ganar nunca duró del todo. Tal vez por eso, en esta noche en particular, cuando su amigo más cercano y rival Khalid se inclinó con una sonrisa cómplice, Imran mordió el anzuelo sin dudarlo. Khalid agitó el líquido ámbar en su vaso de cristal. Su voz se entrecortaba de diversión. «Dime, Imran, ¿hay algo que te haya desafiado realmente?» Imran arqueó la ceja. Expandir un imperio valorado en miles de millones no es exactamente una actividad de ocio, Khalid. Khalid soltó una risita, negando con la cabeza. «No estoy hablando de negocios, me refiero a la vida. Vida real, impredecible y desordenada». Se acercó más. «Siempre consigues lo que quieres, ¿no? Mujeres hermosas, negocios rentables, respeto incuestionable». Imran sonrió, levantando su copa en silencio de acuerdo. «Pero, ¿qué pasaría si», continuó Khalid, con voz casi conspirativa, «por una vez, tuvieras que elegir algo, o a alguien, que nunca querrías?» La sonrisa de Imran vaciló un poco. «Aclarar». Khalid dejó la bebida en el suelo, con los ojos encendidos por la picardía. «Cásate con una mujer que sea completamente opuesta a tu tipo. Alguien que no encaja en tu mundo. Alguien a quien él detuvo para que surtiera efecto. Negro, con sobrepeso y sin importancia». La sugerencia era absurda, incluso ridícula. Pero los murmullos a su alrededor habían cesado. Los oídos se afinaban sutilmente, esperando la reacción de Imran. El desafío no era solo el matrimonio. Se trataba de su orgullo. «No puedes hablar en serio». Imran se burló, pero Khalid se limitó a encogerse de hombros. «Lo soy, y endulzaré el trato». Se echó hacia atrás, con voz suave como la seda. $50 millones en Al-Haddad Enterprises si tiene éxito. 6 meses de matrimonio, eso es todo. Pero si fallas, una lenta sonrisa se extendió por sus labios. Entonces el mundo verá que el gran Imran al-Haddad puede, de hecho, perder. El silencio se extendió entre ellos. $50 millones. Una suma que Imran podía adquirir con facilidad, pero no era el dinero lo que lo tentaba. Era el principio, la oportunidad de demostrar una vez más que no había desafío que no pudiera conquistar. Dejó el vaso en el suelo con un suave tintineo, lo dio por hecho. A la mañana siguiente, Imran se sentó en su ático, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista impresionante del horizonte de la ciudad. Se volvió hacia su asistente, Leila, una mujer lo suficientemente eficiente como para manejar incluso sus demandas más absurdas sin pestañear. «Necesito una esposa», dijo, como si estuviera pidiendo un coche nuevo. Leila apenas se inmutó. «¿Algún requisito específico?» Sus labios se curvaron ligeramente. «Sí. Búscame una mujer que cumpla con los criterios de Khalid. Negro. Sobrepeso. Aspecto promedio. Alguien con quien nunca saldría en circunstancias normales». Los dedos de Leila se posaron sobre su tableta, con vacilación en sus ojos. «¿Te lo tomas en serio?» «Muerto. Serio». La búsqueda comenzó de inmediato. Leila examinaba los perfiles, descartando a los candidatos que eran demasiado atractivos, demasiado ambiciosos o demasiado pulidos. No quería a alguien que eventualmente pudiera mezclarse con su mundo. Quería a alguien tan alejado de ella, que su mera presencia se sintiera como una anomalía. Tardó horas. Pero finalmente, los dedos de Leila se detuvieron. «Encontré a alguien». Imran alzó la vista. Leila giró la pantalla hacia él. Sienna James. El perfil no era impresionante. Un inmigrante angoleño. Mediados de los 30. Un trabajador social dedicado a causas benéficas. Nada glamuroso. Nada destacable. Reflexionó, estudiando la imagen granulada en la pantalla.
Leila asintió. Lleva 6 años en Dubái. Trabaja en una organización sin fines de lucro que apoya a los refugiados africanos, con dificultades financieras, sin conexiones sociales notables. Perfecto. La sonrisa de Imran regresó. Organice una reunión. Imran al-Haddad se reclinó en su silla de cuero, mirando el horizonte de la ciudad a través de las imponentes ventanas de vidrio de su ático. Las luces de Dubái se extendían infinitamente ante él. Sin embargo, su mente no estaba en el imperio que había construido. Estaba en la mujer cuyo nombre había aparecido en su escritorio esa mañana. Sienna James. Una mujer negra. Sobrepeso. De aspecto sencillo. Exactamente lo contrario del tipo del que se rodeó. Laila, su asistente, le había entregado su expediente con una expresión de vacilación. No es como los demás, Imran, había dicho. No persigue el dinero, no le importa el poder. Una vez llegó a Al-Haddad Enterprises en busca de fondos para un orfanato infantil en África. Fue rechazada porque no era comercialmente viable. Imran había fruncido el ceño, tratando de recordar. Había conocido a innumerables personas a lo largo de los años, empresarios, inversores, mujeres que se arrojaron a sus pies por la oportunidad de estar en su mundo. Pero esta mujer, no se la imaginaba. Eso lo intrigaba. Imran no creía en los santos. Todo el mundo tenía un precio y él tenía la intención de averiguar si Sienna James era diferente. El restaurante era un mundo de riqueza y excesos. Candelabros de cristal, cortinas de terciopelo y conversaciones en voz baja sobre vino añejo y bistec importado. Imran estaba sentado en una mesa privada, su presencia imponente y su expresión ilegible. Entonces entró. Sienna James se comportó con una tranquila confianza. No estaba vestida para impresionar. Su vestido azul marino era sencillo, su cabello rizado recogido cuidadosamente. Pero había algo en ella que la hacía destacar. Tal vez era la forma en que no parecía intimidada por la grandeza del lugar. Imran hizo un gesto hacia el asiento frente a él. Señorita James, gracias por venir. Ella se sentó sin dudarlo, sus ojos marrones firmes cuando se encontró con su mirada. Tu asistente dijo que querías hablar sobre filantropía. Imran sonrió, directo al grano. A él le gustaba eso. Tranquilo. Se inclinó hacia adelante, con voz suave. Tengo una propuesta para ti. Inclinó ligeramente la cabeza, esperando. Quiero que te cases conmigo. Los dedos de Sienna se tensaron alrededor de su vaso de agua. Por un breve momento, su expresión se quebró. Lo suficiente para que la sorpresa parpadeara en sus ojos. Pero rápidamente lo enmascaró. ¿Perdona? 6 meses, continuó, con un tono profesional. A cambio, financiaré completamente sus proyectos de orfanato y cualquier otro trabajo humanitario que desee. Sin límite financiero. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente se echó a reír, suave pero llena de incredulidad. Permítanme aclarar esto. Un hombre como tú, un multimillonario que podría tener a cualquier mujer que quisiera, le está pidiendo a una mujer como yo que se case así. Imran Smirk nunca vaciló. Exactamente. Su mandíbula se tensó. ¿Por qué? Podría haber mentido. Podría haberle dado un discurso ensayado sobre la compatibilidad o el beneficio mutuo. En cambio, se encogió de hombros. Digamos que tengo mis razones. Sienna lo estudió. No era ingenua. Sabía que no se trataba de amor. Cualesquiera que fueran sus razones, no tenían nada que ver con ella como persona. Imran sacó una elegante tarjeta negra de su cartera y la deslizó sobre la mesa. Te daré 3 días para que lo pienses. No tocó la tarjeta. ¿Y si digo que no? Él la miró a los ojos, sin pestañear. Luego te alejas. Y también sus sueños de expandir el orfanato. Un reto silencioso. Sienna se tragó el nudo en la garganta. Se había enfrentado a muchas decisiones imposibles en su vida. Pero ninguno había sido así. Esa noche, el sueño se le escapó. Miró fijamente al techo de su modesto apartamento, atormentada por los fantasmas de su pasado. Alguna vez había soñado con ser diseñadora de interiores. Pero no importaba lo hábil que fuera, ninguna empresa contrataría a una mujer negra con sobrepeso que no encajara en su marca. Había enviado cientos de solicitudes. Los rechazos eran siempre los mismos, educados, distantes, aplastantes.
Con el tiempo, dejó de intentarlo. En cambio, se dedicó al trabajo de caridad, ayudando a niños que, como ella, les habían dicho que no eran suficientes. El orfanato se había convertido en su propósito, en su corazón. Pero los fondos se estaban agotando, y ahora, en la mesa de su cocina, había un salvavidas, envuelto en la forma de una propuesta fría y calculada. A la tercera mañana, Siena supo lo que tenía que hacer. Ella no estaba haciendo esto por Imran. Lo hacía por los niños. Por cada niña a la que le habían dicho que no era lo suficientemente bonita. Por cada niño que tuvo que dormir en la calle porque al mundo no le importaba. Lo estaba haciendo por sí misma. Si tuvo que vender 6 meses de su vida para mantener vivos esos sueños, que así sea. Llegó a la oficina de Imran, entró con la cabeza en alto y lo miró a los ojos con una determinación inquebrantable. «Lo haré», dijo ella. Una sonrisa lenta y victoriosa se extendió por sus labios. «Bien», murmuró. Había ganado la primera ronda, pero ninguno de los dos sabía que el juego no había hecho más que empezar. 3 días después, Siena regresó al ático de Imran. Entró con la misma expresión serena, pero esta vez, había algo diferente en sus ojos. No era la misma mujer que había entrado en el restaurante, insegura, sopesando sus opciones. Había tomado una decisión. Imran la observaba desde su asiento, descansando sin esfuerzo, con los dedos recorriendo el borde de su vaso de whisky. «Lo haré», dijo con voz tranquila, pero con 3 condiciones. Imran inclinó ligeramente la cabeza, intrigado. «Sigue. No controlarás mi vida personal. No cambiaré para encajar en tu mundo. Y cada $1 que me des irá a la fundación». Él sonrió, dejando su vaso en el suelo. «Acordado». Ella vaciló, como si esperara resistencia. Sin discusión, se rió entre dientes, poniéndose de pie y caminando hacia ella. «Si esto es todo lo que se necesita para que digas que sí, entonces está bien, pero no te engañes a ti misma, Siena. Todo cambia. Eventualmente». Ella no dijo nada, pero la forma en que sostenía su mirada le decía que no sería tan fácil de manipular como él. Como había supuesto, no le importó. 6 meses fue tiempo más que suficiente para doblegarla a su mundo. El contrato se redactó ese mismo día y, en cuestión de horas, Siena firmó su nombre en la línea. Un simple trazo de bolígrafo, pero selló su destino de una manera que no podía comprender por completo. 2 semanas después, Dubái fue testigo de la boda de Imran al-Haddad. El evento fue impresionante. Una opulenta exhibición de poder y riqueza. La élite de la ciudad llenaba el gran salón de baile, cubierto de joyas y seda a medida, bebiendo champán que costaba más que el salario anual de algunas personas. Todo fue orquestado a la perfección. Siena llegó con un vestido elegante, pero sencillo. Sin abalorios extravagantes, sin cola en cascada, solo líneas limpias y gracia silenciosa. Pero aún así, se destacó. Siena. No porque brillara como las otras mujeres de la sala, sino porque no lo hacía. Era una anomalía en este mundo de excesos, y todo el mundo lo sabía. Los susurros comenzaron en el momento en que ella entró. «Parece sencilla. Escuché que es una activista. ¿Te lo imaginas? ¿Una novia de Al-Haddad haciendo obras de caridad? Entonces debe ser cierto. Esto no es un partido de amor». Nada de eso la sorprendió. Lo esperaba todo. Lo que no esperaba era lo aislado que se sentiría. Incluso con cientos de personas en la sala, nunca se había sentido más sola. Khalid estaba de pie cerca de la barra, agitando su bebida, mirándola divertido. Sus ojos parpadearon hacia Imran, que estaba disfrutando de la atención, levantando su copa en un brindis informal a la multitud. «Realmente lo lograste», murmuró Khalid mientras Imran se acercaba. «Casi esperaba que lo cancelaras». Imran sonrió, chocando su vaso contra el de Khalid. «A estas alturas ya deberías saber que nunca me retracto de una apuesta». La mirada de Khalid se desvió hacia Siena, que estaba sentada sola en una mesa, con los dedos apenas tocando su copa de champán. «Mira hacia atrás». Imran se encogió de hombros. ¿Se adaptará o no lo hará? Khalid dio un sorbo lento a su bebida. «La pregunta es, ¿qué pasa cuando no lo hace?» Imran no respondió, no lo necesitaba. Ya había decidido cómo se desarrollaría esto. La recepción continuó, llena de risas y música, pero Siena permaneció al margen de todo. Escuchaba las conversaciones a su alrededor,
pero ninguna de ellas la incluía a ella. No era solo que no perteneciera, era que nadie quería que lo hiciera. Cuando llegaron al ático, ella estaba exhausta. No por la boda, sino por el peso de todo. Imran se aflojó la corbata y giró los hombros antes de mirarla. Bueno, dijo que la diversión se mezcló en su tono. ¿Qué te pareció? Exhaló lentamente, deslizándose de sus talones. Creo, dijo ella con calma, que me gustaría irme a la cama, sonriendo él, acercándose más. Tan pronto, Siena se encontró con su mirada, sin inmutarse. Tomaré la habitación de invitados. Su sonrisa vaciló. ¿Perdona? No compartiré cama contigo, repitió ella, volviéndose hacia el pasillo. Por primera vez en su vida, Imran fue tomado por sorpresa. Había esperado cierta resistencia, tal vez algunas miradas frías, pero un rechazo rotundo, eso era nuevo. ¿Te das cuenta de que estamos casados ahora?, dijo, con la voz entrecortada por algo ilegible. Hizo una pausa, mirando por encima del hombro, solo en papel. Luego se alejó, dejándolo allí parado, con una mezcla de molestia e intriga hirviendo bajo su piel. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas transparentes del ático, proyectando sombras suaves sobre el suelo de mármol. Imran estaba de pie cerca de la cama, observando a Siena con una sonrisa perezosa mientras se abrochaba el cuello de su modesta blusa. Había algo en su desafío que lo irritaba e intrigaba a la vez. La mayoría de las mujeres se habrían tropezado para complacerlo, para ganarse su afecto. Siena, sin embargo, era un rompecabezas que aún no había resuelto del todo. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, su voz se convirtió en un murmullo suave y calculado. Siena, ahora eres mi esposa. ¿Por qué no disfrutar de los privilegios que conlleva? Ella se volvió hacia él, con la mirada fija, ilegible. Acepté este matrimonio por una razón, Imran, y esa razón no tiene nada que ver contigo. Por un breve segundo, algo parpadeó en su pecho, algo extraño, algo desagradable. Luego, tan rápido como llegó, lo apartó y se echó a reír. Ya lo veremos. Imran no era un hombre que tolerara el desafío por mucho tiempo. La vida de Siena no cambió después de la boda, no de la manera que la gente esperaba. Todavía pasaba las mañanas en el centro comunitario, trabajando con familias desfavorecidas, hablando en eventos benéficos, y dedicando su tiempo a causas que no tenían nada que ver con el mundo extravagante en el que se había visto obligada. Ella se negó a asistir a sus galas de negocios, ignoró la ropa cara que llegaba a su puerta y dejó en claro que no tenía intención de transformarse en la esposa trofeo perfecta. Imran nunca se había encontrado con una mujer que pudiera ignorar tan completamente los privilegios que le ofrecía. Observaba, cada vez más irritado, cómo ella salía del ático cada mañana vestida con las mismas ropas anodinas, hablando con la misma convicción sobre personas y lugares que no tenían ningún significado para él. Estaba desperdiciando una oportunidad por la que la mayoría de las mujeres matarían. Al principio, fue paciente. Envió a un estilista para que se reuniera con ella. Nunca apareció. Le pidió a su asistente que organizara un viaje de compras para ella. Ella se negó sin pensarlo 2 veces. Una noche, llevó a casa una colección de vestidos de diseñador hechos a medida y los colocó en la sala de estar que compartían, esperando una reacción. Siena apenas los miró. No los necesito. Te verías impresionante con ellos, comentó, cruzándose de brazos. Me veo muy bien con lo que ya tengo. Exhaló bruscamente, su paciencia se diluyó. Eres mi esposa, Siena. Debes vestirte para el papel. Ella lo miró a los ojos, inquebrantable. No soy un muñeco para que lo decores, Imran. Había esperado resistencia, pero no hasta este punto. Con el tiempo, la mayoría de la gente se doblegó a su voluntad. Pero Siena permaneció firme, no tocada por su riqueza, no impresionada por su influencia. La tensión entre ellos creció, volviéndose brusca, cortando sus conversaciones con un tono que ninguno de los dos podía ignorar. Una noche, Imran regresó a casa después de un largo día de reuniones y encontró el comedor preparado para una cena formal. Copas de cristal, porcelana fina, una comida preparada por un chef privado. Era la escena perfecta, excepto por una cosa. Siena no estaba allí. Comprobó la hora. A estas alturas ya debería estar en casa. Un ceño fruncido se apoderó de su rostro mientras sacaba su teléfono y marcaba su número. Cogió el segundo timbre. ¿Dónde estás?
Tenía una recaudación de fondos en el centro. Dijo que su tono era neutro. Te lo dije antes. ¿Quieres decir que te saltaste la cena por algún evento benéfico? Su voz se endureció. ¿Tienes alguna idea de a quién invité esta noche? Esto era importante, Siena. Para ti, corrigió ella, sin molestarse por su tono. No para mí. Las palabras cayeron como una bofetada. Imran nunca había sido despedido de manera tan casual, tan completa. Apretó la mandíbula y apretó el teléfono. Eres mi esposa. La gente espera que nos vean juntos. Así es como funciona esto. Así es como funciona tu mundo, respondió ella. No la mía. La línea se cortó antes de que pudiera decir una palabra más. Imran dejó el teléfono lentamente, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Su irritación ardía más que antes, pero debajo de ella, algo más persistía. Una frustración lenta y latente. La tensión entre ellos se había estado cocinando a fuego lento durante semanas. Un hilo invisible que tira más fuerte con cada día que pasa. Imran, un hombre que había construido su imperio sobre la base del control, la influencia y la simple verdad de que el dinero lo resolvía todo, se encontró en una encrucijada con la que nunca antes se había encontrado. Siena era diferente. Era inmune a los lujos que le ofrecía, indiferente al poder que ejercía. Por muchas puertas que le abriera, eventos exclusivos, armarios de diseñador, círculos de élite. Ella se negó a pasar a través de ellos. Al principio, lo irritó. Ahora, lo inquietaba de una manera que no podía ubicar del todo. Una noche, regresó a casa del centro comunitario más tarde de lo habitual. Imran estaba en su estudio, con un vaso de whisky sobre el escritorio, el portátil abierto pero olvidado. Había pasado la mayor parte de la noche cuestionándose a sí mismo, aunque nunca lo admitiría en voz alta. ¿Por qué no le importaba? ¿Qué había en él que no tuviera el mismo poder sobre ella que sobre cualquier otra mujer? Antes de que pudiera detenerse más en ello, Siena apareció en la puerta. Mañana hay una recaudación de fondos, dijo, dejando su bolso. Quiero que vengas. Él la miró, divertido. ¿Un evento para recaudar fondos? Sí, dijo ella, en el centro. Es para el programa de educación de los niños. Imran se reclinó en su silla, observándola con un escrutinio silencioso. ¿Y qué es exactamente lo que esperas que haga allí? Compruébelo usted mismo, respondió ella. Tal vez si lo entendieras, dejarías de pensar que mi trabajo es una pérdida de tiempo. Algo en su tono lo desafió y, por razones que no entendía del todo, se encontró de acuerdo. A la tarde siguiente, el coche de Imran se detuvo en un centro comunitario en ruinas en uno de los distritos más pobres de la ciudad. Salió, ajustándose los gemelos de su traje a medida, sus ojos recorrieron el modesto entorno con un escepticismo apenas velado. Las paredes estaban agrietadas por el tiempo, el pequeño patio estaba lleno de niños descalzos que jugaban al fútbol con una pelota hecha jirones. Era un mundo en el que nunca había entrado, un mundo que existía bajo los refinados rascacielos y los clubes privados que frecuentaba. En el interior, el aire estaba cargado con el aroma del pan caliente y la pintura fresca. Los voluntarios se movían de un lado a otro, colocando mesas, apilando libros y preparándose para el evento de la noche. Siena estaba en medio de todo, con las mangas arremangadas, las manos moviéndose con practicada facilidad mientras ataba las decoraciones a las vigas. Imran estaba de pie en la puerta, completamente fuera de lugar. Había pasado su vida rodeado de multimillonarios, políticos, directores ejecutivos. Aquí, nadie sabía su nombre, a nadie le importaba quién era. Siena lo vio y se acercó, limpiándose las manos con un paño. No pensé que realmente vendrías. Dejó escapar una breve carcajada, su mirada recorrió la habitación. ¿Aquí es donde pasas tu tiempo? Sí, dijo simplemente. Vio como un grupo de niños pasaba corriendo, riendo mientras llevaban pequeñas linternas de papel. Cerca de allí, una mujer, de apenas 20 años, ayudaba a un anciano a organizar una pila de libros. Imran exhaló lentamente, negando con la cabeza. ¿Haces todo esto gratis? Siena alzó una ceja. ¿Qué más debo hacer? ¿Cobrar la entrada? Este lugar se está cayendo a pedazos, señaló. Necesitas dinero. Mejores instalaciones. Un verdadero sistema para hacer que esto funcione. Se cruzó de brazos. Es por eso que estoy recaudando fondos. El dinero ayuda,
Sí, pero no lo es todo. Estas personas necesitan apoyo. Alguien a quien le importe lo suficiente como para aparecer. Él sonrió, la arrogancia familiar se arrastró de nuevo. ¿Y crees que tu aparición cambia sus vidas? Sí, dijo sin dudarlo, porque saben que no estoy aquí para una sesión de fotos. Sus palabras tocaron algo en él, aunque no estaba dispuesto a reconocerlo. Más tarde, mientras volvían a casa, el silencio entre ellos estaba lleno de pensamientos no expresados. Finalmente, Imran suspiró, frotándose la sien. Ya sabes, no tienes que desperdiciar tu vida haciendo esto. Siena se aferró a su cinturón de seguridad con más fuerza. Prosiguió, con voz casual pero firme. Si realmente quieres ayudar, escribe un cheque. Eso hará más que todo esto. Siena se volvió hacia él, con una expresión ilegible. ¿Crees que el dinero lo arregla todo, no? Lo hace, dijo, sin dudarlo. Así es como funciona el mundo. Ella soltó una risa tranquila y sin humor, negando con la cabeza. No todo se puede comprar, Imran. Él sonrió, volviéndose para mirarla completamente. Todo tiene un precio, Siena, incluyéndote a ti. Su mirada se oscureció y, por primera vez, la ira real brilló en sus ojos. No, dijo ella con frialdad. Algunos de nosotros todavía sabemos lo que significa la compasión. Las palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba. Debería haberse reído de ellos. Debería haberlos descartado como otra de sus ingenuas creencias. Pero en lugar de eso, se quedaron allí sentados, persistiendo en la tranquila tensión entre ellos. Era tarde, e Imran estaba sentado solo en su despacho, con los dedos golpeando ociosamente el escritorio. La noche transcurría en silencio, pero su mente se negaba a descansar. Las palabras de Siena de antes todavía se aferraban a él, inquietantes de una manera que no quería admitir. Había pensado que este acuerdo sería simple, un contrato, un medio para un fin, pero ella había dejado claro desde el principio que no estaba allí para él. Se reclinó en su silla, contemplando el tenue resplandor de las luces de la ciudad. Sus pensamientos vagaban, espontáneamente, hacia un pasado que había pasado años enterrando. Su madre había muerto cuando él era demasiado joven para entender la pérdida, pero lo suficientemente mayor como para sentir el vacío que dejó atrás. Apenas recordaba su rostro, solo la suavidad de su voz, el calor de sus manos cuando le alisaba el pelo. Después de que ella se fue, no quedó nadie que ofreciera tanta gentileza. Su padre, un hombre que medía el valor en poder y éxito, nunca había sido del tipo cariñoso. El dolor era una debilidad. El sentimentalismo era inútil. Los hombres no lloran, Imran, le había dicho su padre, con voz aguda como el chasquido de un látigo. Lideran. Vencen. Así que había aprendido a reprimir, a soportar. No hubo abrazos en la casa de los Aladad, ni susurros de palabras de consuelo. En cambio, había expectativas implacables y despiadadas. Su padre era un titán en el mundo de los negocios y no esperaba menos de su hijo. Los errores no eran tolerados. La vacilación era un fracaso. Imran había crecido sabiendo que el afecto era una moneda que nunca podría permitirse. Su tía, la mujer encargada de criarlo en ausencia de su padre, nunca había ocultado que lo veía como una obligación y no como una familia. Ella proporcionó lo esencial, comida, refugio, educación, pero nunca calor. La mansión en la que creció había sido vasta y fría, llena de lujos, pero desprovista de cualquier cosa que lo sintiera como un hogar. Cuando era adolescente, había perfeccionado el arte del desapego emocional. Era más fácil de esa manera. Si no sentías, no podías ser lastimado. Si no necesitabas a nadie, nadie podía decepcionarte. La riqueza se convirtió en su escudo. Construyó un imperio, se hizo intocable, la gente lo respetaba, le temía y las mujeres eran una distracción, nada más. Iban y venían, atraídos por su poder, su nombre. Les dejaba admirarlo, les hacía creer que tenían su atención, pero nunca los dejaba entrar. Nadie había importado nunca lo suficiente como para quedarse. Pero entonces, estaba Siena. Su mandíbula se tensó al recordar la forma en que ella lo había despedido con tanta facilidad, como si fuera insignificante. Ella no buscó su aprobación, no le importó su riqueza. Le hablaba como si fueran iguales,
como si él fuera un hombre más en lugar del poderoso Imran al-Haddad. Y eso debería haberlo irritado. Debería haberle dado ganas de ponerla en su lugar, recordarle quién era él. Pero en cambio, sintió algo completamente diferente, algo que no quería nombrar. Pensó en ese momento en el orfanato, en la forma en que ella había sostenido a ese niño, murmurando suaves palabras de consuelo. La forma en que la niña se había aferrado a ella, confiando, buscando un calor que el propio Imran nunca había conocido. Nadie lo había sostenido así. La comprensión le golpeó más profundamente de lo que esperaba, dejando tras de sí un dolor sordo en su pecho. Sienna era diferente. No estaba jugando un juego, no estaba tratando de impresionar a nadie. Ella existía en su propio mundo y, por primera vez en su vida, Imran se sintió como un extraño que miraba hacia adentro. Había construido su vida sobre la base del control, de saber que la gente se sometía a su voluntad. Sienna no se agachaba. Ella permanecía firme, impasible, intocable. Y por razones que no podía entender del todo, eso lo inquietaba más que cualquier otra cosa. Imran siempre había sabido cómo conseguir lo que quería. Era un hombre de poder, influencia y encanto innegable. Ningún acuerdo era demasiado difícil. Ningún obstáculo demasiado grande. Pero Sienna James no era algo con lo que pudiera negociar. Y por primera vez en su vida, no estaba seguro de si eso lo irritaba o intrigaba más. Después de ese día en el centro comunitario, se encontró pensando en ella más de lo que le importaba admitir. No fue intencionado, al menos no para él. Eso es lo que se dijo a sí mismo. Pero cuando la vio arrodillarse para consolar a ese niño huérfano, algo en él cambió. Sienna no estaba actuando, no estaba tratando de impresionar a nadie. A ella simplemente le importaba. Era sin esfuerzo, instintivo y muy diferente a todo lo que había conocido. Por eso, en los días que siguieron, Imran se esforzó. Un verdadero esfuerzo por entenderla. Le preguntaba por su trabajo, por las causas por las que luchaba con tanto ahínco. Incluso se presentó en el centro comunitario una vez bajo el pretexto de un interés comercial, pero ella vio a través de él. «No perteneces aquí, Imran», le había dicho. Su voz no es ni cruel ni acogedora, solo factual. Y, sin embargo, siguió intentándolo. Pero cada conversación era recibida con la misma cortesía mesurada. La misma línea cuidadosamente trazada que ella se negó a dejarle cruzar. Sienna nunca fue grosera, pero sí distante. Había esperado una resistencia inicial, incluso un poco de desafío. Lo que no esperaba era una indiferencia total. Darse cuenta de eso le golpeó más de lo que le importaba admitir. Las mujeres siempre gravitaban hacia él, atraídas por su riqueza, su estatus o su mera presencia. Estaba acostumbrado a la admiración. Acostumbrada a ser el centro de atención, pero Sienna era diferente. Ella no lo idolatraba, no buscaba su aprobación, no le importaba el imperio que él había construido. Para ella, él no era nada especial. Ese pensamiento lo inquietaba. Imran comenzó a notar cosas que nunca antes había considerado. Cuando hablaba, nunca dudaba. No sopesó sus palabras como lo hacían los demás a su alrededor. No se cuidó de complacerlo. En todo caso, tuvo cuidado de mantenerlo a distancia. Al principio, creyó que era un acto, un mecanismo de defensa. Había asumido que, con el tiempo, ella comenzaría a suavizarse. Pero el tiempo pasó y Sienna permaneció sin cambios. Una noche, la encontró sentada sola en la biblioteca, leyendo. Se apoyó en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados. «Nunca me preguntaste nada», dijo. Ella no levantó la vista. ¿Debería? La mayoría de la gente lo hace. Sienna pasó página. No soy la mayoría de la gente. Ahí estaba de nuevo, ese despido sin esfuerzo. Como si no fuera diferente de un extraño en una habitación abarrotada. Imran apretó la mandíbula. «Actúas como si no existiera». Ella suspiró, finalmente mirándolo. «Yo no actúo, Imran. Tú y yo somos de mundos diferentes. No tenemos nada en común. Esa es la verdad». Quería discutir, decirle que ella estaba equivocada. Pero en el fondo, no estaba seguro de si él mismo lo creía, porque ella tenía razón. Sienna no era como las mujeres de su mundo, las que se aferraban a él, las que se adaptaban a su estilo de vida. Se negó a ser moldeada en otra cosa que no fuera lo que era.
Y cuanto más se resistía, más se daba cuenta de que no tenía control sobre ella. Por primera vez, la idea de perder el control sobre algo, sobre alguien, lo inquietaba. La pregunta se formó antes de que pudiera detenerla. ¿Se había equivocado con ella todo el tiempo? Había pensado que no era más que otra mujer que interpretaba un papel, un reto más que había que conquistar. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si Sienna James fuera exactamente la persona que decía ser? Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, se dio cuenta de algo aún más inquietante. Ya no estaba seguro de lo que quería. Sienna había notado el cambio en Imran. Estaba intentando, realmente intentando, llegar a ella, para romper los muros que había construido entre ellos. Y por un momento fugaz, casi se permitió creer que significaba algo. Pero la realidad fue cruel. Había pasado toda su vida recordándole que no pertenecía. Su piel morena, su figura llena, cosas con las que había hecho las paces, siempre habían sido un punto de juicio para los demás. Y ahora, como esposa de un poderoso hombre de negocios musulmán, era vista como una forastera aún más. Los susurros en los eventos. Las miradas de reojo. Los insultos velados enmascarados como una conversación educada, los escuchó todos. No creían que ella fuera lo suficientemente buena para él. Y tal vez, pensó amargamente, tenían razón. Ella no formaba parte de su mundo. Y por mucho que él alcanzara ahora, ella se negaba a permitirse creer que duraría. Porque un día, se despertaría y se daría cuenta de que había interrumpido su vida cuidadosamente seleccionada para una mujer que nunca podría encajar. Y preferiría ser la que se fuera primero que ser la tonta que creía que alguna vez estaba destinada a quedarse. La fiesta era como cualquier otra, opulenta, extravagante, llena del aroma de un perfume caro y del murmullo de conversaciones calculadas. Imran se movió entre la multitud sin esfuerzo, con una sonrisa ensayada en sus labios, asintiendo con la cabeza a los socios comerciales, reconociendo a los admiradores, entregándose a charlas sin sentido. Las mujeres lo rodeaban. Atraído por su poder, su riqueza, el encanto sin esfuerzo que manejaba como un arma, debería haberse sentido como en casa aquí. Este era su mundo. Esta era su gente. Pero faltaba algo, o mejor dicho, algo había cambiado. Desde que Sienna había entrado en su vida, algo dentro de él había cambiado de una manera que no entendía del todo. Y en lugar de enfrentarlo, había hecho lo que siempre hacía. Lo enterró bajo distracciones. Imran, una voz familiar, arrulló a su lado. Mariam, fue una socia de negocios durante años, leal, siempre sabiendo exactamente qué decir para acariciar su ego. Esta noche no fue diferente. Has gestionado ese trato de manera brillante, Imran, ronroneó ella, rozando con sus dedos bien cuidados el puño de su manga. Nadie puede negociar como tú. Apenas la escuchó. Debes estar exhausto, continuó ella, inclinando la cabeza lo suficiente como para dejar que su perfume lo envolviera. Déjame cuidar de ti esta noche. Te lo mereces. Hace unos meses, podría haber aceptado la oferta. Podría haberla dejado deslizarse en su cama, dejar que ella aliviara el peso del mundo de sus hombros, solo por un momento. Pero esta noche, sus palabras sonaron huecas. La estudió, la forma en que ella le sonreía. Practicado, pulido, predecible. Era perfecta en todos los sentidos que un hombre como él debía querer. Y, sin embargo, no sentía nada. Su mente no se dirigió a Mariam, ni a la fiesta, sino a Sienna. Sienna, que nunca le dijo lo que quería oír, pero sí lo que necesitaba. Sienna, que no lo miraba con admiración, sino con una certeza firme e inquebrantable. Sienna, que lo desafió simplemente por existir. Su mandíbula se apretó. Había tratado de olvidarla, había tratado de ahogar la extraña inquietud que ella había despertado en él, pero no estaba funcionando. No importaba cuántos vasos de whisky bebiera, no importaba cuántas mujeres hermosas susurraran su nombre, ella todavía estaba allí. La fiesta había terminado, pero el ruido permanecía en la mente de Imran. Estaba de pie en el balcón, con el aire de la noche apretado contra su piel y un vaso de whisky intacto en la mano. Abajo, la ciudad se extendía, sin fin, resplandeciente, familiar, inmutable. Pero no era el mismo. Por primera vez, no sabía lo que quería. Podía volver a entrar. Regresó a Mariam y al mundo que siempre había conocido.
Un mundo donde la admiración llegaba fácilmente, donde nadie lo desafiaba, donde nunca tenía que cuestionarse a sí mismo. Sería sencillo, cómodo y fácil. O podría enfrentarse a la verdad que había estado evitando, que Siena se había convertido en algo más que una obligación, más que un desafío, que había desestabilizado algo profundo en su interior, algo que no estaba seguro de querer nombrar. Su agarre se apretó alrededor del cristal. Un camino prometía certeza. El otro, la incertidumbre. La decisión debería haber sido fácil, siempre lo ha sido. Pero esa noche, por primera vez en su vida, Imran Carter no tenía una respuesta. ¿Y es este el momento en que Iman se da cuenta de lo que realmente importa? Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Es demasiado tarde para que se dé cuenta de que lo que realmente quiere es Siena? ¿Luchará para traerla de vuelta? ¿O su orgullo lo mantendrá atrapado en el vacío que ha creado para sí mismo? Y, lo que es más importante, ¿Siena lo querrá si lo hace? Esta historia no ha terminado, y créeme, las cosas están a punto de complicarse aún más. Si pensabas que esto era intenso, espera hasta que veas qué sucede a continuación. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y darle a la campana de notificación para no perderte el próximo capítulo de esta inolvidable historia de poder, orgullo y un amor que se niega a ser domesticado. Nos vemos en la segunda parte.